Buenos días a todos. Este encuentro, Pensando en la FUS del Futuro, así se llama, lo realiza, como ustedes saben, el Instituto de Formación Sindical de la FUS, que apunta a la educación de cuadros y líderes sindicales en el futuro de la FUS. Así que le damos la bienvenida con este aplauso a todos ustedes que van a ser los que integren este encuentro. Y ya entonces, para dar inicio a este encuentro justamente, pensando en la FUS del futuro, vamos a ver un video que va a iniciar esta actividad. El derecho al trabajo es un derecho fundamental humano. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a una remuneración digna, a protección social y al derecho de sindicalización. Nuestra FUS ha recorrido un largo camino desde aquel abril de 1965, donde un puñado de compañeros emprendieron la construcción de una Federación de Trabajadores de la Salud para defender el derecho de todas y todos. Nuevas esperanzas, nuevos desafíos. Nuestro instituto está en marcha. El programa de formación sindical 2019 está dirigido a mejorar las capacidades y habilidades del conjunto de representantes de los trabajadores para dar respuesta a los complejos retos que deben enfrentar en la realidad cotidiana. La FUS avanza es más que una frase, es el resumen de lo transitado, de lo posible. Las frases no logran conquistas, ni nos aseguran la victoria, la unidad y la movilización. Con perspectivas nos hace avanzar. La unidad bajo una misma bandera. La FUS avanza. Yo soy FUS. Yo soy FUS. Yo soy FUS. Vamos a repasar 3 objetivos que tiene este encuentro en el Paraninfo. Y ya vamos a empezar a invitar a las personas que van a integrar nuestro primer panel, por favor, a la mesa principal de esta sala, al secretario general de la FUS, Jorge Bermúdez, por favor, a Humberto Ruoco, representante del Ministerio de Salud Pública, a Eduardo Pereira, al director de la INEFOP, y a Iguiní, por favor, Luis Iguiní, fundador de la CNT. Porque obviamente cómo pensar en la FUS del futuro sin repasar el pasado, ¿verdad? Y ver la historia de las luchas sindicales y de la FUS en particular. El objetivo de este encuentro, además de la formación, es que se lanza una campaña de afiliación, como lo veíamos en el video, a nivel del país, a nivel de todo el territorio nacional, cuyo título es Vamos Contigo. La FUS está acompañando de esta manera esta campaña para fortalecer justamente a la Federación Uruguaya de la Salud, a los trabajadores de la salud privada, para llegar a los trabajadores justamente que aún no están afiliados a sus sindicatos de base. Y veíamos allí algunos testimonios muy lindos. Desde Artigas, por ejemplo, Erlington Piris nos dice: yo soy FUS,
porque en 1965 la FUS conquistó las 6 horas laborales para trabajadores de enfermería y servicios y las 35 horas semanales para los trabajadores administrativos, descansando sábado y domingo. Vamos a repasarlo con un aplauso, porque a todo esto es una jornada reducida que la están viviendo desde ese año. Otro testimonio que veíamos, Yo Soy FUS, de dirigentes que impulsan estas campañas de afiliación en todo el país, porque logramos el complemento al medio horario maternal, licencia maternal, paga para la madre durante los primeros 6 meses, durante la vida del recién nacido. Es un convenio colectivo tripartito del año 2018, repasemos, y lo dice Rosana González, desde Maldonado, dirigente de FUS. ¿Cómo llegamos entonces a esa campaña de afiliación que es muy importante para que todos los trabajadores estén afiliados? Con material informativo de todas las conquistas de la FUS a lo largo de su historia, que fueron muchas, como ustedes lo saben también. Recordemos solamente lo que decía uno de los dirigentes, que desde el año 1965 el sector enfermería vio reducida su jornada laboral de 6 a 8 horas. Y el tercer objetivo de este encuentro es presentarle el libro de la FUS, compilado y redactado por Ignacio Martínez, que también nos va a acompañar, escritor y director del Departamento de Cultura del PIT-CNT, donde queda negro sobre blanco las 5 décadas de lucha de la FUS. Otra buena noticia es que este libro va a estar en versión digital en la web de la FUS, y en una segunda etapa está previsto que se incluya en el plan Ibirapita. Si les parece a ustedes, muy bien, gracias por el aplauso. Sobre todo para ese libro que va a estar incorporado de esa manera y ustedes van a poder acceder fácilmente. El secretario general de la FUS, Jorge Bermúdez, vamos a invitarlo a que inicie este encuentro con sus palabras. Adelante. Buenos días a todas y a todos. Primero que nada, el saludo fraterno a las compañeras y a los compañeros dirigentes y militantes sindicales que de distintos lugares del país están presentes hoy en esta actividad, comprometiéndose entonces ya desde el vamos con su presencia en la defensa y en la propia propaganda entre los trabajadores de la importancia de lo que hoy estamos lanzando públicamente. Sin su presencia, sin su militancia, la FUS no podría haber estado en el día de hoy lanzando esta campaña. Y en ellos también recordar y homenajear a todos y cada uno de los militantes que desde 1965 han resuelto que la unidad de los trabajadores de la salud, indivisible ante cualquier situación, es el camino para defender los intereses y es el mejor aporte que los trabajadores de la salud privada le pueden hacer a la sociedad uruguaya. Gracias a todos por estar aquí. Nosotros queremos saludar muy especialmente a las autoridades del Poder Ejecutivo presentes el día de hoy, en este panel y en el próximo, y también, muy especialmente, a las autoridades de las instituciones de asistencia médica colectiva que están presentes en esta actividad. Para nosotros no es un tema menor, para nada menor. Y está claro que tenemos diferencias, no podemos decir que somos una cosa que piensa siempre igual. Pero nos parece que en momentos como este en el Uruguay, porque esta actividad, que es una actividad sindical, no es una actividad académica, en momentos donde decíamos en el Uruguay, hay quienes están diciendo que la mejor forma
de que crezca el empleo, de que crezca el salario, de que haya inversión extranjera, es terminar con la negociación colectiva. La presencia de las autoridades de las instituciones que están aquí, como del Poder Ejecutivo, en una actividad de los trabajadores, destaca una característica propia del Uruguay, que lo hace absolutamente distinto a otros países de la región y del mundo. Y por lo tanto, en el día de hoy, desde aquí, nuestra más firme defensa del tripartismo. No concebimos la negociación colectiva sin la presencia de quienes son los prestadores de salud, de quienes son los trabajadores y del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, estamos radicalmente en contra de aquellos que pretenden venir a vendernos cuentos viejos como si fueran nuevos. Quienes pretenden que la negociación colectiva se vacíe de contenido y se realice empresa por empresa. Quienes pretenden que haya laudos departamentales como si hubieran descubierto la pólvora. Eso ya lo teníamos en la dictadura militar y eso no lo queremos volver a ver. Por lo tanto, este planteo y este concepto es parte de la propia esencia de nuestra federación. Y por lo tanto, nuevamente, el agradecimiento a ustedes por estar aquí, porque para nosotros es una reafirmación de la defensa del tripartismo en el Uruguay. Es para nosotros una profunda emoción lanzar esta actividad desde el Paraninfo de la Universidad de la República. Este lugar ha visto y escuchado a muchos y notables personalidades de la historia cultural, política y social del Uruguay. Por supuesto, no es quien habla que está en esa lista. Pero siempre la Universidad de la República fue de puertas abiertas para los trabajadores y con los trabajadores. Y nosotros esto lo tenemos que reafirmar también en momentos como estos. Porque, como decíamos, esta actividad no está colgada del cielo, no es una actividad académica exclusivamente, ni es que se está desarrollando en un tubito de ensayo en algún laboratorio. Se está desarrollando en la vida misma. Y por lo tanto, recordar la lucha de 1958 por la autonomía universitaria y la forja en esa lucha de la consigna obreros y estudiantes unidos y adelante, para nosotros tiene hoy, como ayer y como mañana, también una seña de distinción para el movimiento popular. Por eso, lanzar una actividad que tiene por objetivo el presentar el plan de estudios, de formación profesional, de capacitación y de formación sindical de un sindicato, hacerlo en la Casa Mayor de la Universidad de la República, significa ser fiel a esa historia de obreros y estudiantes unidos y adelante. Cuando lanzamos esta idea, hace ya no tantos años, la vida pasa deprisa y a veces parece que algo que fue hace mucho fue el mes pasado. Cuando lanzamos la idea, fuimos como referente a un compañero, el compañero Enrique Barrios. Con Enrique aprendimos a pensar en lo que queríamos. Militante sindical, capaz que no conocido por muchos de ustedes, por otros sí, de trayectoria, sobre todo en la formación sindical,
en el exterior, particularmente en América Central, en Nicaragua, en El Salvador. Y con Enrique teníamos la necesidad, o veíamos la necesidad de la construcción de un instituto de formación sindical. Porque si bien la FUS tuvo una historia permanente de formar dirigentes sindicales, permanente. Aquí hay dirigentes sindicales que saben muy bien lo que yo estoy diciendo porque yo aprendí a decir estas cosas de ellos. Si bien tuvo un cuidado particular para formar dirigentes sindicales que puedan pararse en cualquier negociación y saber de lo que están hablando, nosotros entendemos que la creación del Instituto de Formación Sindical es un salto en calidad. Es pararse en la FUS del siglo XXI. Es pensar en la federación que viene. Es pensar tal vez de aquí a 10 años. Y seguramente es un desafío enorme que muchos de nosotros no alcanzaremos a ver como dirigentes sindicales. Pero es la base de la FUS del futuro. Se puede ser muy valiente y luchar con mucho esfuerzo y empeño. Y la lucha por sí misma nos ha dejado páginas heroicas. Pero el pensar va atado del luchar. Quien lucha sin pensar se expone a derrotas que luego hay que lograr levantar. Quien solo piensa sin luchar, contempla la vida. Como nosotros creemos en la unidad dialéctica del luchar y el pensar para transformar la realidad, la característica que tiene este Instituto de Formación Sindical, Enrique Barrios, hace al luchar y hace al pensar. Y es un elemento también fundamental para esta vida que vivimos, es abordar las nuevas realidades del mundo del trabajo. Y sobre ese título entra un montón de cosas. Sobre ese título se pueden decir un montón de cosas. Lo que no se puede decir es que las nuevas realidades del mundo del trabajo existen. Que hay una nueva, algunos dicen, revolución industrial llevándose a cabo. Lo que sí decimos que tenemos que estar preparados como trabajadores de la salud para saber cómo incide esas nuevas realidades del mundo del trabajo en nuestra tarea habitual y cómo nos preparamos para que esa revolución en el mundo del trabajo sea con los trabajadores y no sobre los trabajadores. Sea con los sindicatos y no sobre los sindicatos. Sea para mejorar la vida, el salario, las condiciones laborales y la salud de la gente, no para empeorarlos. Y ese es el centro para nosotros del debate sobre hacia dónde va el mundo del trabajo. Y por lo tanto nosotros nos proponemos formar cuadros intermedios que se paren en cualquier lugar del país y puedan en cualquier lugar del país tener clara cuáles son las definiciones de la FUS y del PIT-CNT. Y discutir y negociar en cualquier lugar del país, con cualquier institución, y hablar con los propios compañeros para definir con claridad cuál es el camino. Un gremio no se sostiene con un grupito de dirigentes. Un gremio se sostiene y define sus características por la mayor amplitud que tienen sus dirigentes y sus militantes en todo el país. No podemos hablar de la profundización de la reforma del sistema de salud, elemento central de nuestra agenda política que defendemos, si no tenemos compañeros preparados en todo el país para discutir en tal o cual lugar por qué hay que mejorar tal o cual cuestión. Para eso debemos tener argumentos sólidos. Y sobre todo,
porque como esta actividad se realiza pisando la vida misma también, como al pasar avisamos, no participamos en guerras empresariales, somos trabajadores, defendemos nuestros derechos y planteamos nuestras perspectivas. Para nosotros, la contradicción principal del momento para que avance o retroceda la reforma de salud es si la salud va a ser definitivamente un derecho social de la gente o va a estar gobernada por el mercado. Esa es la contradicción principal. Y por lo tanto, y para terminar, y de cara a un nuevo 1 de mayo, esta actividad también es un homenaje al 1 de mayo. Esta actividad, el relanzamiento del libro que habla de la propia fundación de la FUS en 1965, Federación Uruguaya de Salud, que fue fundadora de la CNT en 1966, busca rescatar el concepto de la unidad. No la unidad como una frase dorada puesta en una pared. La unidad que se construye todos los días. Porque si bien los trabajadores de la salud privada resolvimos esta cuestión en 1965, la defensa de la unidad siempre es una tarea de todos los días. Tanto de quienes pretenden romperla con intereses espurios a la clase trabajadora, con quienes incluso desde dentro de la clase trabajadora, con posiciones absolutamente equivocadas, creen que la unidad o el sindicato solo es válido cuando yo tengo la razón. Y cuando no la tengo, y la razón la da la gente, compañeras y compañeros, la da la gente con su convicción, con su afirmación y con su acción cotidiana. La unidad siempre está presente. Y por lo tanto, en la puerta a un nuevo 1 de mayo, bajo la bandera de la FUS y del PIT-CNT, hay lugar para todas y todos los trabajadores de todo el país. Piensen como piensen, porque unidad es diversidad, porque unidad es discusión y construcción en las diferencias, porque unidad es el debate permanente, pero lo que no puede ser en aras de la unidad es dañar esa propia unidad con acciones o con hechos. Por lo tanto, en la puerta a un nuevo 1 de mayo, la defensa de la unidad es un elemento cardinal que esta federación y su propio Instituto de Formación Sindical va a intentar defender y abonar permanentemente. Y por último, junto con la unidad en la diversidad, junto con lo que es nuestro sentido de definir, peguemos un salto cualitativo en hacia dónde va el Instituto de Formación Sindical, qué quiere lograr, a quienes quieren llegar, nosotros también ratificamos la concepción internacionalista de nuestra Federación Uruguaya de la Salud. Y hoy, cuando también escuchamos algunos discursos muy viejos, pero muy viejos, que quieren pasar por modernos y nos avisan que no hay otra perspectiva y que no hay otro futuro que el que las clases dominantes nos quieren decir que hay, también de este Paraninfo, como muchas veces ha hecho, reafirmamos el carácter internacionalista del movimiento sindical y de la FUS en particular. Por eso, en víspera de un 1 de mayo, no nos tiembla la voz en redoblar nuestra solidaridad con Cuba, en reclamar el cese al bloqueo, nuestra solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela y repudiar el intervencionismo norteamericano
nuestra solidaridad con todos los pueblos del mundo que pelean por su autodeterminación, con Palestina, con el pueblo vasco, con el pueblo catalán, con la República del Saharaui. Eso es parte también de por qué la Federación Uruguaya de Salud y el PIT-CNT conciben su acción sindical más allá de sus fronteras. Hasta aquí, nuevamente el saludo a todas y a todos. Gracias por estar y seguramente cuando el día de mañana comencemos a pensar en cómo va a funcionar el instituto, cuándo empiezan los cursos, cuestiones que ya están armadas, váyanse con la tranquilidad de esta actividad, de que lo que se dijo no son palabras al viento, que lo que aquí se dijo y lo que aquí se dirá en la mañana de hoy es parte del compromiso que como Federación Uruguaya de Salud asumimos con los trabajadores y con la sociedad uruguaya. Muchas gracias. Gracias al secretario general de la FUS, Jorge Bermúdez, por la apertura de este encuentro. Vamos, antes de iniciar las palabras del resto del panel, por favor, a Marcos Carámbula lo vamos a invitar a que suba a la mesa principal del Paraninfo. Presidente de la Asociación de la Administración de Servicios de Salud del Estado, ACE, le agradecemos la presencia a Marcos Carámbula, quien va a arrancar este panel que enseguida vamos a empezar. Antes de dar inicio formalmente al panel, rapidito les digo, un saludo al presidente de la República, Tabaré Vázquez. Les dice, agradezco la invitación a participar de la actividad llamada Pensando en la FUS del Futuro. Razones de agenda me impiden acompañarlos en esta oportunidad. No obstante, deseo destacar una vez más, la seriedad, el compromiso y los aportes que permanentemente realizan los integrantes de vuestra institución en favor de la salud de los uruguayos. Aprovecho la ocasión para saludarlos atentamente, Tabaré Vázquez, presidente de la República. Un poco más de adhesiones, de saludos. Desde la UNI, compañero Jorge Bermúdez, secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud, Buenos Aires, 26 de abril de 2019. Estimado Jorge, lamento muy sinceramente no poder estar contigo y con los demás compañeros en una ocasión tan importante como esta. Pensar nuestros sindicatos en el futuro es una tarea relevante, en particular en un sector como el de la salud, que está sometido a permanentes cambios y cuyo crecimiento es continuo. Este ejercicio de reflexión y práctica guía cada día el trabajo de UNI Cuidados. Y me parece particularmente acertado que junto con la formación sindical, la FUS esté lanzando la campaña de afiliación para el año 2019, ya que debemos asegurar que el crecimiento en el sector se produzca con trabajadores y dignos y salarios justos y con un pleno ejercicio de la negociación colectiva. Todo esto solo se puede conseguir con sindicatos fuertes y bien organizados. UNI. También saludan los jubilados del Uruguay, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Nos dicen, estimados compañeros, por las presentes saludamos a la actividad del día de la fecha, lamentando no poder estar presentes por razones de agenda. Tenemos todas las organizaciones sociales un año de desafíos, con el plus de ser un año electoral. Por lo tanto, reafirmamos nuestro compromiso de seguir luchando por los derechos de nuestro pueblo, incluidos los adultos mayores. Hemos transitado un camino juntos sumando esfuerzos y debemos mantenerlo para garantizar los logros de los objetivos comunes. Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas, ONAJPU. Y la querida, por último o penúltimo, Carmen Millán, también saluda este encuentro Pensando en la FUS del Futuro. En primer lugar, quiero agradecer el honor de representar para mí haber sido designada para integrar el Consejo Directivo del Instituto de Formación Sindical Enrique Barrios por la Dirección Nacional. En segundo lugar, disculparme por no poder estar presente este día tan especial para toda la Federación por razones personales que se lo impiden. De todas formas y de todas maneras, dice Carmen Millán, va mi compromiso de trabajo con el lugar asignado y con todo el desafío que representa tan importante emprendimiento. Un abrazo para todos, Carmen Millán.
Y antes de dar inicio estrictamente al panel, saludamos rapidito a personas que están presentes y que nos acompañan, Cristina Beconia y también Selva Braceli, históricas dirigentes de la FUS. Autoridades de las instituciones y de mutualistas del sector salud, Cecilia López y presidente del Círculo Católico, Julio Martínez también, gerente de la Asociación Española, y demás autoridades que nos acompañan en este encuentro, también los aplaudimos. Gracias por estar. Daniel Porcaro, de Instituciones Médicas de Montevideo. También saludamos al presidente de CUTSA, Salgado, que está aquí en la primera fila de esta sala de Paraninfo. Y, por último, Alberto Iglesias, presidente de Casa de Galicia. Lo que veo que Carámbula, que va a iniciar este panel, presidente de la Asociación de ACE, por favor, acérquese un micrófono, porque de lo contrario se lo puede escuchar, pero más fácil es con micrófono. Prender el micrófono. Arriba. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación a la Federación Uruguaya de la Salud, a su secretario general, querido compañero Jorge Bermúdez, a los integrantes del panel, también muy queridos compañeros como Humberto, como Eduardo y como ese maestro del sindicalismo uruguayo que es Luis Iguiní. Y por cierto, a todos ustedes, compañeros y compañeras de la FUS, autoridades de diferentes instituciones públicas y privadas que están en la mañana de hoy. Lo mío va a ser muy breve. En primer lugar, agradecer la invitación a la FUS y además la generosidad de invitarme a participar en este panel. Hablábamos con el compañero Miguel Fernández Gariano, que nos acompaña en la tarea NACE. Veníamos a esta actividad desde la salud pública, desde el principal prestador público en el sistema de salud, con mucho compromiso. No solo la presencia física, sino el compromiso de estar con ustedes en esta mañana y de apoyar todo lo que viene haciendo la Federación Uruguaya de la Salud en general, con la central, con el PIT-CNT, en particular con la salud en defensa del sistema integrado de salud, de esa gran conquista de los uruguayos y de las uruguayas, y en particular en este empeño inclaudicable de capacitar y formar a los trabajadores de la salud. Y decimos que veníamos con mucho compromiso, porque compartiendo plenamente las palabras del secretario general, de Jorge, estamos en tiempos cruciales, en tiempos de defensa de lo logrado, de consolidación de lo logrado y de avanzar. Me refiero que el sistema integrado de salud es una conquista del pueblo uruguayo que se institucionaliza en el 2007, que tiene toda la iniciativa del gobierno en aquel momento, del doctor Tabaré Vázquez, del ministerio en aquel momento de salud pública, de los gremios, pero es una larga conquista de los trabajadores. Es una conquista de las plataformas reivindicativas de la central desde aquel lejano Congreso del Pueblo, el Sistema Único de Salud, desde las plataformas de la FUS, de la Federación de Salud Pública, del Sindicato Médico del Uruguay, de la Federación Médica del Interior. Y esa conquista, así como se gesta desde la acumulación de nuestro pueblo, se defiende y se avanza desde nuestro pueblo y en especial desde los trabajadores de la salud. Por eso, queridos compañeros de la FUS,
queremos y queríamos estar acá. Quienes tenemos hoy responsabilidad de gobierno, en este caso al frente de la Administración de la Salud Pública, el principal prestador público con prácticamente la mitad de los uruguayos que se atienden en la salud pública. Quienes tenemos responsabilidad de gobierno tenemos un corto periodo de tiempo al frente de una institución y lo más importante es la institución y quienes están todos los días en el trabajo cotidiano con la gente. Cuando uno ve esa consigna de la FUS, vamos contigo, el vamos contigo es la centralidad en quien es nuestra principal desvelo, que es el ciudadano con el derecho a la salud. Y no hablo del paciente, hablo del ciudadano o de la ciudadana en todas las edades con el derecho a la salud, con un concepto más amplio. El derecho a la salud se defiende y se conquista y se avanza. Y es una breve reflexión que quiero plantear aquí sobre la base del desafío que tiene este encuentro, que es reafirmar la formación de los trabajadores. Nosotros hemos acordado con los trabajadores de la salud pública, con la Federación y con el Sindicato Médico un acuerdo en junio del año pasado que para nosotros fue fundamental, yo diría, fue uno de los primeros grandes pasos que quisimos dar. Y más allá de los temas salariales, reivindicativos, naturales, levantados por los gremios, hay 3 aspectos que en ese convenio pautamos de acuerdo, convenio que por suerte fue reafirmado por la unanimidad de los gremios y nuestra, que es el Estatuto del Trabajador de la Salud Pública en este caso, la categorización de las tareas y la formación y capacitación de los trabajadores. Entonces, es decir, más allá de las metas que nos marca el sistema, el compromiso con la formación y la capacitación, porque lo más importante de nuestra tarea en la salud, de ustedes, de cada uno de nosotros, es el otro, es ponernos en el lugar del otro, es ir contigo y el paciente en el centro del sistema. Nos preocupa muchas veces la gestión, nos preocupa muchas veces las ineficiencias, nos preocupa muchas veces las tareas que cotidianamente debemos desarrollar para cumplir con las responsabilidades. Pero no podemos perder de vista que lo que todos nosotros trabajadores de la salud o quienes tenemos responsabilidad en la salud es el otro, es el que está esperando ir con nosotros y el paciente en el centro. Y finalmente, lo que decía Jorge, lo comparto plenamente. En este año tan especial, tan bisagra, pero también un año que hay mucho para hacer, como dijo el presidente, que no nos quede nada en el tintero, hay mucho para hacer. El centro está en defender lo conquistado y avanzar. El sistema integrado de salud, que tiene esas 2 grandes patas, que es el sistema mutual fundamentalmente, privado, pero fundamentalmente mutual, y a mí me alegra que estén representantes de las autoridades del mutualismo aquí, y el sector público, avanzan en complementación con equidad, no en una relación desigual entre actores. Como nunca en estos 10 años se han brindado aportes en particular a la salud pública, 1.100 millones de dólares, hoy en día el presupuesto de la salud. Pero si nos gana una percepción de mercado, por ende de venta de servicios, y la hegemonía de determinados actores en el desarrollo del ejercicio de la atención de la salud, y lo hablo en primer lugar desde nuestra propia profesión, nos gana el mercado. Entonces, defender y avanzar en el sistema de salud es avanzar en una distribución equitativa de los recursos con perspectiva nacional, no desde Montevideo, sino en perspectiva nacional, pensando en el país. Descentralización, profesionalización, gestión eficaz
criterio de solidaridad, el trabajador en acuerdos, en condiciones de formación, capacitación y remuneración adecuada, la participación del usuario en el derecho a la salud, pero la complementación con equidad, pero con una concepción. Este es un sistema sustantivamente conquistado para la solidaridad y para la igualdad en el acceso al derecho a la salud. Es una formidable herramienta que no la podemos perder porque es una herramienta de igualdad, de equidad y de solidaridad en un tema tan importante como la salud. Así que, queridos compañeros y compañeras, querido compañero Jorge, nuestro fraterno saludo a este evento y nuestro compromiso a seguir trabajando juntos por el derecho a la salud y en defensa del sistema integrado de salud. Muchas gracias. Le agradecemos sus palabras al presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado de ACE, Marcos Carámbula, y seguimos en este panel con Humberto Ruoco en representación, por favor, del Ministerio de Salud Pública. Adelante. Buenos días para todos. Estos eventos contribuyen no solamente al que lo hace, al que lo organiza, que lógicamente no precisa hacer esto para legitimarse, pero siempre es bueno relegitimarse ante el conjunto de la sociedad, y alguien que puede convocar y elige convocar en un lugar como este, lleno de historias, para algunos de determinada edad, con una significación para otros de otras generaciones, quizás por las lecturas, con otra legitimación de carácter histórico y no de práctica personal, que incluye, como aquí se ha dicho, a la mayor casa de estudios, no solamente por lo edilicio, sino por lo que significa ella para lo que ha sido los procesos de acumulación de fuerzas en este proceso histórico que hemos tenido en el Uruguay. Pero también cuando en esta convocatoria nosotros estamos rodeados de trabajadores, de personalidades que han hecho mucho para que exista el movimiento sindical clasista que tenemos en nuestro país, y también con una comprensión amplia de cuál es el rol que tiene que jugar la organización que esto organiza. La propia convocatoria variopinta, no excluyente, amplia, donde están los trabajadores, los empleadores de la salud pública y la salud privada, quienes tenemos que cumplir responsabilidades en el Ministerio de Salud Pública y en otras entidades del Estado. También cuando llegamos a estos eventos tenemos que parar un poquito la máquina de nuestra cotidianidad que nos tiene acelerados muchas veces, para poder poner sobre blanco y negro algunas ideas que no tenemos tantas oportunidades de expresarlas. Muchas veces lo que hacemos es, en la práctica, irlas haciendo. Pero muchas veces es interesante, es necesario, es imprescindible dejar algunas cosas sobre el blanco y negro, porque son cosas que siempre nos comprometen. Por eso nosotros también, entre otras cosas, le damos las gracias a la FUS por la oportunidad de poder expresarnos en este tema que nos convoca hoy de una forma explícita. Como seguimos pensando que la práctica sigue siendo el criterio de la verdad, y también con modestia podemos decir que en cualquiera de los roles que hemos desarrollado en el sistema de organizaciones hemos sido fieles a este precepto, creemos
en la formación y en la capacitación como una herramienta insoslayable para fortalecer a las personas, como así también con ello fortalecer a las organizaciones de las que forman parte o muchas veces representan. Porque son las personas, en cuanto trabajador, que deben con sus conocimientos contribuir a la eficiencia de la prestación de los servicios que damos a la comunidad. De la misma manera que comprendemos que quedar rezagados en el aprendizaje, con la aceleración de los cambios que ya se han producido fruto de la incorporación de la revolución técnica científica a la producción, que es irreversible y que muchas veces pone en riesgo de quedar a un lado del aparato productivo. Capacitarnos también nos aleja de la alienación. Saber más de lo que hacemos, saber por qué lo hacemos. Y esto juega en toda la dimensión humana, porque tenemos la convicción de que todos debemos crecer para servir mejor a nuestros iguales. Debemos crecer también para defender nuestros intereses y los del colectivo que formamos parte. Y debemos crecer para vivir mejor en sociedad y contribuir a democratizarla. Y este desarrollo existe en diferentes ámbitos que son complementarios, porque podemos, como se hace, conveniar con las instituciones especializadas del Estado y privadas para avanzar y dar un salto cualitativo en nuestros conocimientos curriculares, hasta aspirar a que esto se exprese en un cambio de calidad en nuestra profesión. Podemos, como ya lo hicimos, incluirlo en la negociación colectiva para, cursando, actualizarnos en conocimientos a la vez que por ser una retribución variable, percibir por ello una mejora. Y podemos, como ustedes lo planificaron, institucionalizarlo desde la Federación para profundizar en la formación de los dirigentes sindicales. Yo decía que sintetizar siempre es complejo, pero hay que intentarlo, porque estas ideas suman a lo que está en permanente construcción, que es la cultura del trabajo. El trabajo humano es un ingrediente estratégico fundamental en la construcción de una sociedad. Lo es porque genera y aporta valor tanto a la persona, que es el sujeto de la acción, como a la sociedad, que es el objeto hacia donde se envía el valor. El valor del trabajo humano volcado a la sociedad tiene una expresión material y otra social. Y el valor del trabajo humano tiene una expresión en la construcción de la persona que ha participado de él, como insumo en sus procesos de afirmación de su individualidad y de su socialización. Como se nota, mi sesgo es que los temas de la capacitación en este plano todos giren en torno a la humanización del trabajo. Y debe ser así, tanto como una política pública como de las diversas contribuciones que desde la sociedad se hacen. Son los trabajadores los que con su trabajo expresan en su vida e historia los impulsos y frenos de la construcción y organización del trabajo. Y es la política pública la que debe generar un ámbito de relacionamiento. Todo ello supone normas que regulan la actuación de las personas en los espacios para que actúen organizadamente, canalizando su libertad. Así, al tiempo que se reconoce la importancia humana de los ámbitos de trabajo, debe reconocerse la reflexión que los hombres y mujeres han venido haciendo y acumulando durante muchos años. Pensé que las luchas por las reivindicaciones deberían ir unidas como la sombra al cuerpo con las luchas por el programa. Hoy sigo pensando lo mismo, pero afirmo que cada día es más complejo poder llevar a cabo estos objetivos si no nos formamos para hacer esto posible. Quiero dejar como mensaje que hoy
la cultura es la fuerza productiva principal. Y todos los esfuerzos que hagamos desde diversas trincheras nos enriquecen como trabajadores, personas y ciudadanos. Por ello, vuelvo a celebrar esta actividad donde la FUSE piensa a sí misma mirando al futuro. Gracias. Le agradecemos a Humberto Orboco, representante o en representación del Ministerio de Salud Pública. Este panel lo va a continuar con sus palabras el director de INEFOP del Instituto de Formación Profesional. Adelante, Eduardo Pereira. Bueno, muy buenos días. Muy buenos días a todos y a todas. Es un gusto y un verdadero honor la posibilidad de estar en este panel, representando también a una institución tripartita, al INEFOP, que integran representantes de trabajadores, empresarios y gobierno. En primer lugar, constatar y felicitar y sentirme también en cierta medida orgulloso por la fortaleza de este sindicato y por la fortaleza del movimiento sindical en general y de los trabajadores en general. Es un orgullo, creemos, como ciudadanos, tener una central sindical representativa, en crecimiento y con incidencia política y gremial en nuestro país. Y es un orgullo estar en un sector de actividad, un sector estratégico para la vida de nuestra sociedad, fuerte, con opinión y con incidencia. Y eso es una característica que como ciudadanos tenemos que resaltarla y valorarla, ¿no? La lucha es la lucha en la calle, es la lucha por los puestos de trabajo. Recordaba recién, yo conocía a la FUS como dirigente sindical fines de los 80 y compartí toda la década de los 90 y los primeros años 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, en la cual la lucha principal que compartíamos era la lucha por la libertad de negociación colectiva, que la FUS de alguna manera por su fortaleza la tenía, como la teníamos en aquel momento los trabajadores del transporte, pero que había decenas de miles de trabajadores que no tenían la posibilidad de negociar sus salarios y en esa época se produjo una rebaja profunda del salario de los trabajadores, producto de esa imposibilidad de negociar el salario en los sectores y el salario mínimo en particular. Y la lucha fue una lucha por el empleo y por el trabajo, y en momentos en los cuales a veces nos duele que se pueda cerrar una empresa de 60 trabajadores o empresas como algunas que se están, por suerte, muy mínimas, que se están cerrando en este momento. Nosotros vivimos una época en la que eran decenas y decenas de miles de empresas las que se cerraban en la década de los 90 y eran decenas y decenas de trabajadores los que eran despedidos por persecución sindical. Y esa lucha la compartimos con la generosidad también de los trabajadores de la salud, que no solamente peleaban por las conquistas y los derechos de los trabajadores de la salud, sino que peleaban por las conquistas, los derechos de la población y de la ciudadanía en general, como peleamos por la defensa de nuestras empresas públicas, como peleamos para evitar aquel gran embate en la década de los 90 cuando se cortan la negociación colectiva y se promueve una serie de medidas para la reglamentación sindical. Porque la reglamentación sindical no está planteada ahora como una novedad, vaya que revive nuevamente, ya estuvo planteada ese intento y en aquellos momentos con la lucha también de los trabajadores de la salud que padecían y sufrían, pero que peleaban junto al resto del pueblo por condiciones que de alguna manera hoy nos permiten como país tener la estrategia que el país tiene en materia de búsqueda de empleo. Y nuestras empresas públicas son un factor clave impresionante para esa estrategia. La posibilidad de tener hoy conectividad y fibra óptica en lugares extremadamente alejados de la capital, casi con acceso gratuito, es una herramienta que hace a esas claves. La posibilidad de desarrollar una estrategia con herramientas como esta, como INEFOP, creada en el año 2008, para la formación de los recursos humanos en el Uruguay, que nos permite hoy brindar becas a 9.000 jóvenes
de 18.000, 9.000 la financia INEFOP, para que mujeres con hijos a cargo, jóvenes puedan seguir en la educación, o jóvenes que su contexto familiar no le permite seguir en la educación, con esas becas siguen en la educación, becas que financian alimentación, transporte, alimentos, alquileres, herramientas básicas que permiten generar una condición de igualdad con otro joven que viene de otro lugar y que tiene esos problemas resueltos. Eso lo financia hoy INEFOP, con aportes de trabajadores también de la salud privada que aportan al Fondo de Reconversión Laboral. O brindarle capacitación a personas que están privadas de libertad, más de 2.000 personas privadas de libertad en todas las cárceles del país reciben capacitación, apostando a que con esa capacitación, una vez que estén en libertad, puedan continuar capacitándose afuera, teniendo becas, teniendo la posibilidad de, o el intento de generar una oportunidad para que ingresen al mercado de trabajo en condiciones de dignidad y en condiciones de ganar su vida a partir del trabajo, o jóvenes del INISA con esas herramientas, o personas desempleadas de larga duración que también tienen esos beneficios que son generados con aportes de trabajadores y empresarios en general, pero son también con aportes de trabajadores de la salud. Y nos permitió también en el año 2008 crear el INACOP y reayornar el FONDES para el desarrollo de emprendimientos cooperativos y para sostener empresas recuperadas. Y también en el año 2008 nos permitimos generar una herramienta como Uruguay 21 que promueve las condiciones del país, las posibilidades que tiene del país para la inversión. Una de las grandes estrategias para el crecimiento económico en nuestro país ha sido la inversión privada. Y solamente a partir de la inversión privada se explica la triplicación del Producto Bruto Interno en nuestro país, que complementa con la obra pública. Dice la propaganda de OPP, hoy más de 1.500 obras públicas en todo el país. Hay que salir del país por las rutas nacionales para ver la importante obra en infraestructura que tiene nuestro país. Eso también es parte de la estrategia del trabajo. Pero decíamos Uruguay 21, y hoy tenemos frigoríficos japoneses instalados en nuestro país y estamos exportando carne a Japón, y nuestro principal socio comercial es China, y la economía se ha diversificado. Y tenemos energías renovables, hidráulica, biomasa, eólica, más de 5.000 puestos de trabajo están hoy alojados en las energías renovables. Por eso es un paquete de acciones políticas e institucionales para el fomento del empleo. Y nos interesaba señalar en este contexto que también tiene como un factor muy importante para el empleo el mercado interno. Y otro de las señales de las cuales nos sentimos orgullosos es el crecimiento de los salarios y el crecimiento de las jubilaciones, producto de la lucha de los trabajadores y de los jubilados, pero también producto de una estrategia política que lleva a que esa sea una línea fundamental a perseguir. En estos periodos no han bajado los salarios, no se han deteriorado las jubilaciones mínimas han tenido doble ajuste, un ajuste por ley y otro ajuste por decisión política. Nos parece eso también muy relevante, y es muy relevante a la hora del mercado interno, porque el mercado interno se sostiene si la gente tiene buenos salarios, si tiene posibilidades de comer, si tiene posibilidades de comprar, si tiene posibilidad de hacer turismo, si tiene posibilidades de desarrollarse. Y la otra estrategia fundamental tiene que ver con la educación y con la formación de la población en general y de los trabajadores en particular. Y acá también es obra pública, también es trabajo, esto lo ven los vecinos y lo ve la población a lo largo y ancho de nuestro país. La obra pública en educación en Uruguay es altamente relevante, en UTUs nuevas y equipadas, en UTUs de tercer nivel nuevas y equipadas, fundamentalmente en el interior del país. Vamos a terminar este periodo con 15 UTUs en todo el territorio nacional, altamente equipadas para formación técnica de alto nivel en las áreas más dinámicas que tiene
nuestro país. UTEC, todas en el interior del país, liceos, escuelas, etcétera, 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 e INEFOP compartiendo parte de esos planes. Y en este periodo, y con esto voy a finalizar, el Ministerio de Trabajo lanzó un lineamiento o una estrategia, y el ministro en particular, dándole un empuje fundamental a lo que le llamaban cultura del trabajo. Y la cultura del trabajo sobre la base de los desafíos que tiene el país en materia de competitividad, los desafíos que tiene el país para producir mejor, para instalarse en la región como una zona del mundo donde se intenta producir con calidad. Y para producir con calidad hay que tener, lo que yo decía, energías, infraestructuras, etcétera, etcétera, pero hay que tener recursos humanos calificados, fundamentalmente recursos humanos calificados. Y hay que invertir en recursos humanos calificados. Y hay que promover la formación permanente. Y la formación permanente supone negociar lo duro que es el salario, negociar las condiciones de trabajo, pero supone negociar el futuro. Y para negociar el futuro hay que pensar, y hay que reflexionar, y hay que tratar de congeniar en lineamientos estratégicos cuando pensamos distinto. Fundamentalmente los sindicatos estamos acostumbrados, y están en nuestro país acostumbrados a la divergencia, pero el resumen de la divergencia es una estrategia común que nos une, que nos fortalece y que nos lleva a la pelea común. Y en ese lineamiento el primer sindicato y el primer sector de actividad de este periodo que lanza una estrategia fuerte por la formación profesional en el sector, como una señal hacia el sector, pero hacia el resto, es la FUS. Y no le estamos pasando a nuestro querido compañero Fogata ni a los compañeros acá la mano por el hombro. Es un hecho constatable. Es el primer sindicato que logra un acuerdo altamente importante en todas las dimensiones. En la dimensión cuantitativa, no hay otro que haya desarrollado un plan de capacitación tan grande como este sector en la actividad privada. No hay otro. Se podrá decir, sí, la carga horaria, la modalidad, etcétera, etcétera, pero hay que medirlo no solo por el contenido horario, hay que medirlo por la acción política. Es una acción política altamente relevante que condiciona también al resto. Y es una señal política fuerte, profunda y clara. Y nosotros desde el gobierno y desde fundamentalmente INEFOP lo valoramos así y nos hemos comprometido a acompañar y estamos aprendiendo. Porque en la modalidad de formación a distancia, INEFOP está aprendiendo de lo que se está desarrollando por parte del Ministerio de Salud Pública y por parte de la FUS. Y nos sentimos orgullosos y defendemos eso como nuestro. Realmente queremos que continúe. Lo valoramos y es una herramienta positiva. Y después, compañeros, también un lineamiento estratégico. Durante muchas décadas y aún hoy, quizás en menor medida, tenemos una canilla abierta de personas que abandonaban el sistema educativo. Trabajadores o jóvenes. Hoy tenemos decenas de jóvenes que muchas veces abandonan el sistema educativo para optar por una propuesta laboral. Y eso nos lleva a estas becas y nos lleva a estimular a partir de la Ley de Empleo Juvenil. Fíjense en que INEFOP, y esto también para nosotros es un orgullo, pero es un orgullo de ustedes que financian INEFOP, el 40% de sus recursos van destinados a políticas de juventud, van destinados a políticas para retener a nuestros jóvenes en el sistema educativo. Pero paralelamente con retener a los jóvenes en el sistema educativo hay que generar herramientas flexibles para que los que se desvincularon se vuelvan a vincular. Y en eso también la FUS es un orgullo. Y en eso valoramos altamente la creación del Instituto de Formación de la FUS. Porque hay cosas porque todos nos preocupamos por todos, pero cada uno se tiene que preocupar también de su casa. Y a nosotros nos parece muy bueno que de manera altamente profesional, porque si uno mira también los técnicos que están al frente de la escuela de la FUS, nosotros valoramos que es un proceso y es una propuesta profesional, es una propuesta seria, es una propuesta que nos ha obligado a tener que negociar con la educación más docentes para modalidades flexibles
de revinculación con el sistema educativo. Primer nivel, segundo nivel y la posibilidad, y en la medida de lo posible, tercer nivel. Bueno, la FUS, por el volumen, nos ha obligado a que prácticamente tenemos toda la oferta tomada y estamos negociando con la educación cómo podemos hacer para tener más docentes en estas herramientas que son muy importantes. Son muy importantes para el país, porque el país tiene que elevar la base formativa de sus trabajadores para después, con una base formativa ciudadana alta, poder adosar formación técnica o la formación más permanente que la tecnología demanda. Y eso lo tenemos que hacer y lo estamos haciendo en todos los sectores de actividad. Y acá que muchas veces estamos acostumbrados a sentir de la rigidez del sistema educativo, de todos los males parece que están en el sistema educativo. Nosotros hoy tenemos propuestas flexibles para que trabajadores, sin que baje la calidad de la formación, trabajadores terminen enseñanza primaria, trabajadores terminen en primer ciclo de enseñanza secundaria, trabajadores puedan ingresar a la universidad. Eso solamente fue posible y es posible por un gran acuerdo con el sistema educativo. Bueno, a veces estas cosas no son tan públicas como son públicas las diferencias, pero hace mucho tiempo en nuestro país no se reconocía que un trabajador adquiría conocimientos en el ámbito de trabajo. No solamente en la academia se adquieren los conocimientos, no solamente en las aulas se adquieren los conocimientos se adquieren en los hospitales, aún sin la formación, los conocimientos se adquieren en la fábrica, en las obras, y la gente tiene que tener derecho a que le reconozcan esos conocimientos y los dejen en carrera de poder seguir formándose y desarrollándose para la vida, porque la formación ya no es más aquellos conocimientos que nos incorporaban en la primaria o en la educación hoy es lo que están haciendo ustedes. Es todos los días levantarse a las 6 de la mañana, ir a trabajar, tener un tiempo para sentarse en la computadora y actualizar los conocimientos. Eso es la educación hoy y es permanente. Y hoy tenemos herramientas que tenemos que cuidarlas, que tenemos que multiplicarlas y que la FUS en eso nos ha dado un gran espaldarazo y es una plataforma probada. Esto está probado, esto lo pueden hacer, esto estimula a las personas. La gente que sale a un examen vuelve al hospital loca de la vida, vuelve con ganas, cuida mejor a sus hijos, es mejor ciudadano, es mejor trabajador. Felicitaciones a la FUS, gracias. Muchas gracias, Eduardo Pereira, director de INEFOP, por tus palabras en este primer panel. Y antes de terminarlo, vamos entonces con Luis Higuiní, fundador de la CNT. Adelante. Es un honor haber recibido la invitación para concurrir hoy y estoy tremendamente satisfecho en lo personal y a lo que pueda transmitir de las intervenciones, del informe, más que intervención, del compañero Bermúdez y la propia intervención del compañero que está enfrente de ACE, porque la FUS siempre fue un sindicato ejemplar y se ha propuesto objetivos que los ha venido cumpliendo. No son proclamas demagógicas para ganar una asamblea, son propuestas de trabajo concreto. Sobre la formación de cuadros, creo que ahí está depositado el futuro de la organización, a condición de que esos cursos no sean para enseñar cuáles son las leyes que existen en el país y enseñarle cómo negociar mejor con los patrones, sino que sean para enseñarle cómo se forma y se fortalece un sindicato, cómo se une el gremio, cómo se afilia hasta el último trabajador, cómo se le convence para formar.
Yo voy a ser muy breve, pero digo que en primer lugar, el estar aquí me hace acordar, por algo soy viejo, que aquí se discutieron durante días y noches la línea sindical y línea política, de la que sería, como consecuencia, la unidad, por primera vez en el Uruguay, la unidad de los sindicatos en una sola central. La CNT se formó discutiendo acá, en este Paraninfo. El segundo recuerdo vinculado a este salón, por donde desfiló la gente más valiosa en Uruguay, profesionales de todo tipo, pero que siempre estuvieron defendiendo la democracia, enfrentando al fascismo, muchos años, no estos últimos años, siempre, siempre. También por aquí desfiló un obrero que no había cursado la universidad y sin embargo aquí, por los universitarios, fue declarado universitario oficialmente, el compañero José de Elías. Nada menos que doctor honoris causa. Y ahora quiero entrar, voy a ser muy breve, a un tema que sí nos preocupa a todos. Y puedo hablar con ustedes con confianza porque soy un gremio unido y muy consciente. Yo he estado en fiestas de ustedes y en reuniones. Las dos son lindas, la fiesta y la reunión. ¿De qué vamos a hablar, compañeros? De lo elemental, de la unidad. Desde que el mundo, o casi toda la historia del mundo, está compuesta de ricos y pobres, burgueses y proletarios. Yo no voy a hablar de las luchas sociales, no voy a hablar de política, no corresponde. Creo que hace daño al movimiento sindical mezclar las dos cosas. Pero estos días ha habido un hecho que a mí me ha conmovido. Y soy viejo, Para que me conmueva algo, tiene que ser grande. ¿Y qué me encuentro? Que hay gente que pone en duda su propia concurrencia al acto el 1 de mayo. No entro a la historia esa porque es muy sucia y entreverada. No. Lo concreto, compañeros, que lo traigo a colación porque el 1 de mayo, la inmensa mayoría de los trabajadores hoy en día en nuestro país no saben qué fue el 1 de mayo. No conocen la historia del movimiento obrero. No conocen la historia de nuestro obrero sindical uruguayo. No la conocen. Y eso es un atraso. Y la culpa es de los dirigentes, no es de la gente. La culpa no es de ustedes, la culpa es nuestra. Que tenemos materiales, tenemos una enorme cantidad de películas con la historia del movimiento sindical de la dictadura para acá y las tenemos archivadas en los cajones. Pero, ¿qué significa? Cuando se desconoce la importancia del 1 de mayo, el simbolismo del 1 de mayo, se define en nuestro lenguaje con una frase muy común: no existe conciencia de clase. Por lo tanto, son los náufragos que navegan por la vida sin saber ni a qué clase pertenecen. El 1 de mayo fue proclamado como fecha de lucha por las 8 horas
mucho antes del 1 de mayo del 66. Mucho antes, varios años antes, en Ginebra, en Copenhague. Posteriormente, en el Congreso en París. Pero el 1 de mayo no fue el 1 de mayo. Hay gente que no sabe esto. El asesinato criminal con la bomba que tiraron los propios milicos en la manifestación fue el 4 de mayo. Y nosotros hablamos del 1 de mayo, porque el 1 de mayo fue el acuerdo universal que hubo ya en aquella época entre fuertes y débiles sindicatos que existían y se estaban formando otros para la lucha por un elemento fundamental como era el horario de trabajo, cuando se trabajaban 12, 14, 16 horas. Y se fijó con anticipación, con años de anticipación. Y es una experiencia, compañeros. Si en aquella época que no disponíamos de, yo que sé cuántos canales de televisión tenemos, ahora por suerte quedan pocos diarios, y el que queda es el más alcahuete arrastrado que podía haber. Ese diario, que fue el portavoz de la dictadura, era el que publicaba nuestras fotos para que la policía lo localizara. No el ejército, que tenía recontra ubicado, sino que para que cualquier miliquito, sin desprecio, digo miliquito, porque son tipos miliquitos, con la foto los ubicara. Con la foto. Y ese diario publicaba las fotos continuamente. E inventaba las historias que se le antojaban. Y hoy las sigue inventando. Pero se inventa para dividir el movimiento obrero. Nosotros exhortamos a que leamos con atención la prensa, a los que les gusta leer la prensa, que escuchemos los informativos. Está todo, compañero, teledirigido. El mundo entero hoy está en manos de un grupo reducido de multimillonarios que son los dueños ya no de las industrias, ya no de las fábricas, son dueños del capital financiero, que es el que mueve el mundo. Y cuando se habla de que estamos en medio de una revolución, ¿quién habla de la palabra revolución? La palabra revolución parece que estuviera olvidada. Nosotros estamos en un proceso que yo diría que empezó cuando empezaron a funcionar los trenes en Inglaterra. Ahí empezó la famosa revolución. Ahí empezó la industrialización, el desarrollo, la técnica, la tecnología, la inteligencia humana trajo los avances y nos va a traer indefinidamente, porque estos asesinos que viven contando y difundiendo cuántas bombas atómicas tienen dispuestos a tirárselas al otro, como si el otro fuera a tirar con caramelo, esta gente no es la que domina el mundo por las bombas, domina por los capitales fabulosos que disponen. Cuando triunfó el Frente Amplio, y yo no quiero hablar de política de ninguna manera, pero cuando triunfó el Frente Amplio en este país, yo dije, los capitalistas se la van a tomar, se van a asustar, son cobardes, el capital es cobarde. Van a empezar a vender todo lo que tienen. Pensaba en los frigoríficos, que más o menos estaban en manos uruguayas, en las fábricas descaradoras de arroz, en las propias tierras. ¿Y qué nos encontramos? Vendieron después, ahora vendieron. Durante el frente trabajaron e hicieron mucho dinero. Y se pelearon con la familia por el dinero, porque querían que los hijos trabajaran y los hijos decían, dame la plata, yo no quiero trabajar. Linda enseñanza le dieron ellos mismos a sus hijos, pero sin embargo reclaman que un obrero no dedique el tiempo que debe dedicar a su hijo. Tienen razón igual, tienen razón. Hay que dedicar el esfuerzo a que nuestros hijos no sigan nuestro camino de asalariado. La conciencia surge del saber, y ese saber se lo va a dar la creación de esta escuela sindical que han creado. Hay muchas escuelas sindicales en el país. Ayer estuve hablando de este tema, muchas.
muchas. Pero compañeros, seamos honestos, en la mayoría se le enseña cuáles son las normas legales, la ley que dice sobre la negociación, que dice sobre... Pero no le dice cómo se organiza el sindicato. Y vemos que se juntan un grupo de trabajadores por primera vez y lo primero que hacen es declararse en huelga. No elaboran la plataforma, que es lo primero que hay que hacer. No hacen la asamblea donde se forman los cuadros sindicales. Son discutiendo entre nosotros, discutiendo fraternalmente. Y hay que estar atentos, compañeros. Cuando diarios como ese, que no quiero ni nombrarlo, pero sabemos de cuál se trataba, abren campañas duras, son dirigidas a dividir el movimiento sindical y levantan a tipos que merecen todo desprecio en todos los terrenos, incluso como personas, lo levantan como figuras para enfrentar a los verdaderos compañeros clasistas que tenemos al frente del movimiento obrero. Compañeros, a fortalecer la unidad y una FUS más fuerte que nunca, unida, combativa. Claro, compañeros. Le agradecemos, por supuesto, a Luis Higuiní, fundador de la CNT, y a todos por esta ovación tan cálida que merece Higuiní. Señores, vamos a terminar este primer panel de esta manera. Vamos a tomarnos unos minutos, unos 15 minutos. Volvemos a la sala porque tenemos que terminar la FUS pensando en el futuro, el segundo panel. Muchas gracias.